Llevo varias semanas probando uno de los mejores, diría el mejor mando para jugar en un teléfono Android, es el Gainseer X2 Pro, que lleva varios meses a la venta y ha bajado algo de precio, y lo bueno de este mando en comparación con otros es que apenas tiene retardo en el control, en las pulsaciones y puedes jugar prácticamente a cualquier juego sin lag. Lo he usado como mando para los juegos de la consola PlayStation usando la aplicación de acceso remoto PS Remote Play de Sony instalada en el teléfono y funciona mejor incluso que el mando original de la consola con un input lag que es prácticamente inapreciable. Además tiene una buena calidad de materiales con botones incluso en la parte de atrás del mando. Así que si piensas comprártelo, yo lo recomiendo al 100%, pero en este vídeo no voy a hablar de lo bueno de este mando, que para eso ya hay muchos vídeos, sino voy a hablar de los problemas que he tenido y que tiene mucha gente a la hora de configurar, de mapear los botones en algunos teléfonos, sobre todo teléfonos Xiaomi en las últimas versiones de MIUI. He leído incluso gente que ha vendido el Mi 11 porque no le funcionaba con este mando. Si es tu caso, que ya lo has comprado y no te funciona tu teléfono, voy a darte algunos consejos que te van a servir. Voy a empezar por lo básico. Primero, la aplicación que aparece en Play Store no sirve para mapear las teclas. Tienes que descargar esta otra desde la web oficial de Gainseer. Segundo dato importante, el mando Gainseer X2 Pro puede funcionar con otras aplicaciones, no obligatoriamente con la aplicación oficial de Gainseer. Hay una app disponible en Play Store que se llama Mantis Gamepad Pro, que puedes usarla para jugar y que funciona muy bien, aunque con algunas limitaciones en la versión gratuita. En otro vídeo hablaré más sobre esta aplicación. Hoy vamos a ver cómo configurar el mando con la aplicación oficial usando un Mi 11, aunque hay otros modelos de teléfonos con este mismo problema. En un primer momento el proceso de vinculación es bastante fácil, tienes que seguir lo que te marca la aplicación. Al momento de jugar a un juego, pues te dice que completes estos pasos: la ventana flotante, que le damos permiso a Gainseer, y la depuración USB, que está en opciones de desarrollo, que tendremos que activarlas primero y luego activar la depuración USB. Por último está la depuración inalámbrica, que está debajo de la depuración USB, así que activamos la depuración inalámbrica y dentro pulsamos en vincular dispositivo con código de vinculación y ponemos este código de 6 cifras, que es un número aleatorio. Al momento de pulsar en intro se inicia el juego, que ya lo tenía iniciado de hace rato, y la sorpresa es que el teléfono se queda como si el táctil de la pantalla no funcionara. Permite ver las teclas pero poco más. De hecho, mientras esté conectado al mando es un poquito complicado poder salir de la aplicación Gainseer y manejar el teléfono con normalidad. Bueno, pues vamos a cambiar un par de parámetros para que esto funcione, porque Android y MIUI cada nueva versión lo ponen un poquito más complicado con el tema de las restricciones de permisos y demás historias. Vamos a las opciones de desarrollador y vamos a activar la opción que se llama superposiciones de los ajustes. Vamos a marcar también esta opción que se llama depuración USB ajustes de seguridad. En este teléfono sería suficiente con esto que he hecho. En otras marcas, otros modelos, también tendríamos que marcar una opción llamada desactivar seguimiento de permisos, pero este modelo no tiene esa opción, así que no es necesario marcar esta opción. Reiniciamos el teléfono para que los cambios surtan efecto y volvemos a entrar en Gainseer. Voy a acelerar un poco el vídeo al punto de que ya tenemos el mando conectado y vamos a Free Fire, por ejemplo, o al juego que quieras. Y listo, ya tenemos nuestro juego funcionando desde las teclas del mando o usando el táctil de la pantalla. Además de las típicas opciones de mapear teclas, podemos ajustar la sensibilidad de las levas y otros muchos ajustes que hacen que sea una aplicación muy buena, aunque la verdad que en un principio, con el problema que me estuvo dando, pensé que la aplicación era una basura porque no me funcionaba nada y me dejaba el teléfono bloqueado. Pero no es culpa de la aplicación o del mando, sino de las cada vez mayores restricciones que tenemos en Android. Así que espero os haya servido este vídeo. Si te compraste el mando y no funcionaba, nos vemos en el próximo vídeo.